Capítulo 29. El Sifu que escapa. Senju no podía escuchar lo que decía el posadero, su voz ahogada por el fuerte zumbido en su cabeza, como si 1000 cigarras se hubieran enterrado allí y masticado sus sesos hasta convertirlos en papilla. Sus ojos temblaron, sin parpadear. El abanico en su mano izquierda se rompió como si estuviera hecho de ramitas delgadas y quebradizas y no de sándalo alisado, y en su mano derecha estaba Rou Chun. Sus oídos no funcionaban, porque el posadero no podía estar hablando de reparaciones por la casa de baños dañada, como si a Senju realmente le importara eso. Y Senju seguramente escuchó mal a alguien decir que Senyuan había desaparecido. Seguramente los ojos de Senju también estaban defectuosos, porque nada de lo que vio tenía sentido. Porque Senyuan no estaba aquí, tomando un baño relajante y perezoso como se suponía que debía hacerlo. Sin embargo, la ropa desechada de Senyuan estaba cuidadosamente doblada en la entrada de la casa de baños, todavía oliendo a él. No tenía sentido que Rou Chun estuviera en las manos de Senju y no contra la cadera de Senyuan. No tenía sentido que la espada estuviera inquieta, con un zumbido en la mano, como si quisiera volar hacia donde estaba su amo. Senju podía ver la abolladura en forma de persona en la pared, su tamaño coincidía con el marco más delgado de su sección. Había gotas de sangre en el suelo, algunas círculos perfectos, otras manchadas con líneas carmesí en la piedra, y había un demonio no identificado en el suelo, con el estómago hundido por un puñetazo lleno de energía espiritual. El demonio estaba muerto y, por primera vez, Senju estaba triste de que fuera porque entonces no podía obligarlo a hablar. Pico señor Zen. El posadero hablaba a su lado, su figura en la periferia insistente, las manos frotándose. La cara de Senju se pellizcó, su mano dejó caer su abanico roto y se movió hacia arriba para presionar el puente de su nariz, luchando por respirar. Su cabeza zumbaba, ruidosa pero silenciosa al mismo tiempo, y era demasiado. Algo intentaba salir de su pecho, destrozándolo de adentro hacia afuera. Quería destrozar a todos, hacerles un agujero en el pecho para ver si Yuan He estaba allí. Atravesaría ejércitos solo para llegar a Yuan He. Pico señor Zen. El posadero lo intentó de nuevo, y ese fue el último hilo que se rompió. El solitario señor de los picos gruñó mientras se abalanzaba sobre el posadero, elevándose sobre él con una mirada feroz que habría congelado incluso al más vil de los demonios, con el veneno brotando de los ojos de Fénix del señor de los picos y filtrándose como vapor de sus pesadas respiraciones. ¿Crees que me importan una mierda las reparaciones? Senju siseó, agarrando al posadero alrededor de su papada, el hombre bajó gimiendo. Senju no cedió, su voz se quebró mientras escupía. Yuan He se ha ido, pequeño bastardo llorón, y yo. No. Saber. ¿Dónde? Él. Es. Así que si me preguntas sobre las reparaciones por tu estúpida y jodida casa de baños una vez más, te cortaré la lengua y te la daré de comer. Ah, disculpas, señor Pico Zen. El posadero lloró, la vista de las lágrimas solo irritó más a Senju. El cultivador emitió un ruido agudo y gutural y empujó al posadero hacia atrás. No necesito tus disculpas, necesito que te vayas de mi vista. Senju tronó. El posadero no perdió el tiempo y salió corriendo de la casa de baños, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Los discípulos de Injin, conmocionados, observaron la escena con lágrimas y miradas asustadas. Ese Season. Minfan habló, los otros discípulos parados detrás de él, igualmente aterrorizados. Nunca antes habían visto a su Season así. Por supuesto, antes había sido aterrador y frío, a veces enojado e irritado, pero nunca así. Esto fue solo rabia, en su forma más pura, más vil. Sen Qingyu parecía una bestia rabiosa que había sido liberada de la jaula después de haber sido encerrada durante una eternidad, despertada por el olor a carne fresca. Senju se giró sobre sus discípulos entonces, el grupo se estremeció. Senju solo se burló de ellos, dando un paso adelante, su sonrisa era un rizo retorcido y escalofriante de labios pálidos. Ah, mis discípulos. Por tu culpa. Vino porque estaba preocupado por todos ustedes, niños patéticos e inútiles, en quienes ni siquiera se puede confiar en que se comporten. Se puso en peligro, de nuevo, y todo porque estaba preocupado por ti, me hizo dejar su lado para cuidarte a ti, cuando debería haberlo estado cuidando a él.
dijo Senju, con voz baja, pero no menos poderosa. Era una voz que ordenaría incluso a los mares que se separaran, por temor a que su fuego los quemara. Todos los discípulos se encogieron, con la boca cerrada, demasiado asustados para siquiera respirar. Algunos lloraban en silencio, con las mejillas brillantes mientras las lágrimas caían. Senju luego hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Sus ojos recorrieron los rostros de los discípulos uno por uno, hasta que se dio cuenta de que la cuenta se había quedado corta. Algo se desplegó en su estómago y simplemente lo supo. Deseó no saberlo y, por primera vez, deseó estar equivocado. Deseaba tanto equivocarse. ¿Dónde está? Meng Fan apretó los puños, atreviéndose a hablar, aunque su voz era tan baja como la de un ratón que se escabulle por una casa por la noche, aterrorizado de que el gato que vivía allí lo encontrara. Sisun, este discípulo reunió a los demás, pero Luo Zidi no se encontraba por ninguna parte. Senju se quedó en silencio por un momento, antes de que un sonido pasara entre sus dientes apretados, y era como si las palabras se produjeran a través de delgados listones de acero que no cederían. No se equivocó. Diga. Ese. Otra vez, dijo el señor de los picos, temblando Meng Fan. Luo Zidi, este discípulo no pudo encontrarlo. Senju dejó caer su rostro entre sus manos entonces, los hombros temblando mientras un estallido histérico de risa desquiciada brotaba de su boca. Se reía, pero el sonido no hacía que los discípulos se sintieran mejor. De hecho, solo los hizo temblar como hojas que caen en una tormenta. Los cortes agudos de la voz de Senju los hicieron pedazos. Pasó mucho tiempo antes de que Senju dejara de reír con esa risa horrible y rota. Su cuerpo temblaba violentamente. Ese demonio tenía razón, dijo Senju con la garganta áspera. Ese Luo Bingel es la maldición por la que deberíamos haber estado preocupados todo el tiempo. Sisun. ¿Qué debemos hacer? Sifu y Luo. Nin Jin Jin preguntó entre lágrimas. El corazón de Senju bajó de la cornisa ante su voz suave y gentil, aunque solo fuera apenas. ¿Qué hacemos? Senju repitió. Volcamos cada roca, inundamos cada sombra con luz y cortamos a cualquiera que se interponga en nuestro camino hasta que encontremos a Sen Kim Chun. Min Fan, puedes volar más rápido fuera de este lamentable lote. Tome esto y entrégueselo directamente a Yuan Yuan. Él sabrá lo que significa. No dejes de volar por nada, incluso si te derrumbas, te arrastrarás hasta Kankion. ¿Me oyes? Senju extendió la espada Rou Chun. Los ojos de Min Fan se abrieron, pero no para desobedecer a su Sisun. Sí, Sisun. Este discípulo no se detendrá hasta que le entregue esto a Sandman. Tomando la espada con ternura, temeroso incluso de rascarla, Min Fan se inclinó y rápidamente salió corriendo de la posada para emprender el vuelo. Min Fan no se atrevió a detenerse a descansar, volando durante horas y horas, hasta que casi cae del cielo después de agotar sus reservas de Yi. Había tenido suerte, cayendo de su espada en el puente del arco iris a las afueras del pico Kyondin. Un grupo de discípulos corrió inmediatamente hacia él. Se habían sorprendido, porque a este discípulo de Enjin casi no le quedaba y corriendo por sus meridianos, pero a pesar de que apenas estaba consciente, su agarre estaba apretado alrededor de una espada que no le pertenecía. Los discípulos de Kyondin reconocieron la famosa espada, porque pertenecía nada menos que a Sen Kim Chun, la ilustre espada Rou Chun. Sandman, entregar a Sandman. Por favor. Min Fan jadeó, los discípulos asintieron frenéticamente, arrancando la hoja de los dedos del discípulo. En el momento en que la espada dejó su cuidado, Min Fan se dejó perder el conocimiento. Para cuando Min Fan se despertó en un catre en el pico Qiankao, Kankion había entrado en estado de emergencia, porque Sen Kim Chun había sido secuestrado por demonios, y eso era personal. Efectivamente. Debe odiarte de verdad, Sen Kim Chun. ¿Qué hiciste para ganarte su ira? Sen Yuan apretó los dientes ante las palabras de Lin Wan Jun, levantando la nariz con altivez forzada para ocultar su pánico interior. Toda esta situación para él no podría haber sido peor en la mente de Sen Yuan. No solo había sido secuestrado por demonios, sino que el que lo secuestró era un poderoso señor demoníaco. Sin mencionar que Sen Yuan estaba básicamente desnudo, con los pezones fuera y estaba jodidamente frío, y, para colmo, estaba atado con cables de unión inmortales y Without a Cure se extendía por su brazo.
La vieja herida que nunca sanó del todo comenzó a sangrar negra, como una tinta insidiosa que se filtraba por sus venas. Estaba empezando a perder la sensibilidad desde el hombro hacia abajo, pero tal vez eso era mejor teniendo en cuenta que todo le dolía. La última vez que Sen Yuan se había sentido tan mal fue cuando contrajo Wetarkyo en primer lugar. Su enfermedad congénita se había levantado entonces, pero con la atenta atención médica de Mu Qingfang, su salud no había tenido ningún episodio importante desde entonces. Joder, incluso si Lin Guanghun no me mata directamente, si me deja sentado aquí el tiempo suficiente, mi cuerpo hará el trabajo por él. No sé qué es peor, que Bingle vea a Lin Guanghun destriparme rápidamente, o que vea como mi cuerpo se pudre lentamente de adentro hacia afuera. Al menos ser asesinado por un gran demonio malvado tiene más puntos geniales que morir jadeando. Sen Yuan miró a su discípulo entonces, el niño valientemente tratando de liberarse de sus ataduras pero incapaz de hacerlo. Sus ojos estaban humedecidos por las lágrimas mientras miraba a su desesperado y moribundo Sifu. Su garganta se balanceaba continuamente mientras tragaba sus sollozos. Sen Yuan se suavizó de inmediato, tratando de enviarle a Bingle una sonrisa tranquilizadora, porque realmente, el protagonista no tenía que preocuparse por perder la vida en este lugar, ni en ningún otro lugar. Incluso si Sen Yuan pereciera aquí, Luo Bingle planearía su salida de armadura sin problemas. Bingle parpadeó rápidamente, como si tratara de absorber sus lágrimas, el discípulo mirando esperanzado al transmigrante. Así que sí, esta situación era solo un enorme montón de mierda apestosa, pero eso no impidió que Sen Yuan pensara que Lin Guanghun era una especie de idiota. Verdaderamente, los villanos de este mundo eran idiotas al máximo. Es cierto que Lin Guanghun tenía a Sen Yuan en una situación difícil, atado y a su merced, pero tener los labios tan sueltos y revelar su afiliación con Lao Gongsu sin que siquiera se lo pidieran, estúpido. Estúpido al máximo. Por otra parte, Sen Yuan estaba seguro de que el demonio de hielo solo estaba hablando pensando que no importaría, porque Sen Yuan no iba a estar vivo el tiempo suficiente para contarle a nadie sobre los planes de Lao Gongsu de todos modos. Puede que tenga razón, porque Sen Yuan estaba jodidamente muerto, pero uno nunca puede olvidarse del protagonista. El rostro de Luo Bingle se había puesto pálido en el momento en que Lin Guanghun mencionó a Lao Gongsu, y probablemente estaba usando su gran cerebro de protagonista para conectar los puntos él mismo. Esto fue bueno, porque si Sen Yuan terminaba siendo asesinado por Lin Guanghun aquí, el cuerpo dorado de Bingle aseguraría que sobreviviría, y tal vez le tendría el cariño suficiente a su Sifu que murió tan patéticamente como para vengarse de aquellos que lo mataron en el futuro. Verdaderamente, cuanto más tramaba y tramaba Lao Gongsu, más puntos de carne de cañón recogía para sí mismo. Ahora, sus acciones incluso habían hecho que el protagonista fuera secuestrado personalmente, y agregando eso al crimen de haber asesinado a la madre del protagonista y encarcelado a su padre, Lao Gongsu estaba casi muerto. Tener al Sifu de Bingle asesinado era solo completar la trifecta de la historia de fondo del protagonista trágico. De hecho, Lao Gongsu estaba, pero sería una pena que Sen Yuan probablemente no viviera para ver a ese viejo bastardo obtener lo que se merecía. Sen Yuan se aclaró la garganta y se volvió hacia Lin Guanghun, quien desde entonces había conjurado una silla hecha de hielo. Sen Yuan habría pensado que eso era increíble, si no estuviera en una situación de vida o muerte y ya se estuviera congelando las tetas. Una bocanada blanca se arremolinó en el aire mientras Sen Yuan hablaba, con voz dura. ¿Preguntas qué hizo este maestro para incitar la ira de Lao Gongsu? Sen Yuan repitió, burlándose. ¿No te lo dijo? Pensé que ustedes dos eran los mejores amigos, considerando que se atrevieron a secuestrar a un señor de los picos a instancias suyas. ¿Sabes qué tipo de avispero has perturbado? Lin Guanghun se rió entre dientes, cruzando las piernas y apoyando la barbilla en el puño, parpadeando a Sen Kim Chun con curiosidad. Sen Yuan se negó a estremecerse ante la fría mirada del demonio, haciendo todo lo posible por no temblar ni mostrar ninguna debilidad, pero sabía que, a pesar de sus esfuerzos, probablemente parecía un espectáculo lamentable. Sen Yuan tragó la bocanada de sangre que comenzó a subir por su garganta. Sería una exageración llamar a Lao Gongsu y a este señor, amigos. Solo tenemos intereses mutuos. Una relación simbiótica, podría decirse. Al menos por ahora, dijo Lin Guanghun, encogiéndose de hombros.
Él necesitaba algo, y yo necesitaba algo, y simplemente nos dimos cuenta de que podíamos darnos esas cosas el uno al otro. Zheng Yuan miró a Lin Guanghun cuidadosamente, tirando de la mente hacia los recuerdos de las conversaciones que había tenido con Erplan. Los dos habían pasado muchas horas quejándose de sus respectivos problemas, que parecían provenir de los demonios que aparentemente pensaban en ellos como empleados. Mientras Zheng Yuan tenía que lidiar con el gran jefe Tianlang Hun, Zhang Qinghua fue arrojado por su rey, Mo Bei-hun. Como tal, Zheng Yuan había escuchado todo tipo de cosas sobre el tío de Mo Bei-hun, el hombre sentado en un trono helado frente a él ahora. Zheng Yuan sabía que su hombre no tenía corazón, realmente un demonio hecho completamente de hielo, y era despiadado en grado sumo. No dudó en planear un asesinato tras otro, más que dispuesto a matar a su propio sobrino por el poder. Este hombre no era alguien en quien se pudiera confiar. Dicho esto, tampoco se podía confiar en Lao Gongsu, por lo que tal vez los dos realmente eran una pareja hecha en el infierno. ¿Quieres sentarte en el trono del rey del norte? ¿No es así? Zheng Yuan dijo. La sonrisa de Lin Guanghun vaciló por un momento, haciendo reír al transmigrador. Después de años de intentar asesinar al heredero legítimo, ¿decidiste dejar que lo hiciera un cultivador? Parece que tus continuos fracasos no fueron en vano. Verdaderamente ejemplar en mostrar cómo uno puede crecer a partir de sus errores. Este maestro elogia a Lin Guanghun. Cuidaría mi lengua si fuera tú, Zheng Qingchun, espetó el demonio de hielo. Una ráfaga de aire similar a una ventisca brotó de donde pisoteó. La piel de Zheng Yuan se erizó cuando frías motas de hielo rociaron su pecho desnudo, tan frío que se sintió como si se quemara. Lin Guanghun, dijo Zheng Yuan, chasqueando la lengua como si estuviera hablando con un discípulo rebelde y no con su potencial verdugo. ¿Crees que puedes confiar en alguien como Lao Gongsu? No tuvo reparos en traicionar sus principios y a sus semejantes. ¿Crees que se lo pensaría 2 veces antes de traicionar a un demonio? Zheng Qingchun debería preocuparse más por sí mismo que por este señor, dijo Lin Guanghun lentamente, levantándose de su trono de hielo, el asiento desintegrándose en nieve en polvo. Acercándose al cultivador, Lin Guanghun se acercó al hombre enfermizo, recorriendo con la lengua las afiladas puntas de sus caninos. ¿Zheng Qingchun quiere escuchar lo que Lao Gongsu le pidió a este señor? ¿Las cosas que quiere que te hagan antes de que te maten? Este maestro puede adivinar lo que quiere. Lao Gongsu no era conocido por sus gustos refinados. ¿Te pidió que le enviaras mi cabeza por mensajero después de que hayas terminado conmigo? ¿Para que pueda meterlo en un jarrón de vidrio junto a su cama para mirarlo y regodearse? Bingle hizo un ruido de dolor al oír las palabras del transmigrador, mientras que Lin Guanghun se limitó a reír de nuevo, su diversión ahora un poco más genuina. Dijo que Zheng Qingchun era un artista habilidoso, que realmente tienes buen ojo para la belleza, dijo Lin Guanghun, inclinando la cabeza. Su petición no era tan artística como la tuya, aunque la brutalidad coincide. No estaba nada inspirado. Me acaba de decir que te haga sufrir, hasta que le ruegues a este señor que acabe con todo. Había pensado en tantas formas de hacerte gritar. Sin embargo, mirándote ahora, realmente parece ser una pena arruinar la imagen que haces. Lin Guanghun agitó su mano en el aire, los demonios que lo acompañaban se inclinaron y se escabulleron de la habitación como sombras, dejando atrás a su señor y a los 2 cultivadores. El dedo de Lin Guanghun tocó la faja mal atada que sostenía unidas las túnicas desesperadas de Zheng Yuan, y los ojos del cultivador brillaron. Con ese pequeño gesto, Zheng Yuan no pudo contener la bocanada de sangre que había estado tragando continuamente. Su pecho se agitaba mientras se tambaleaba hacia adelante con la fuerza de su tos, deteniéndose en seco debido a los cables de unión inmortales atados a su alrededor. ¿Qué es este extraño estado de ánimo? Sistema, ¿está mal el género? Creo que algo se ha roto con la configuración del personaje de Lin Guanghun. ¿Qué tipo de trama es esta? Nadie quiere ver a un anciano como yo siendo desnudado. Se supone que este tipo de tramas están reservadas para mujeres hermosas, para las esposas de Bingle. No este viejo y decrépito Sifu. Esto realmente me da ganas de toser más sangre. Para toser más sangre, le gustaría al usuario instalar el paquete Las doncellas victorianas requieren más bolsas de sangre por 100 puntos B. Vete a la mierda. Era una figura retórica.
Zheng Yuan tosió otra bocanada de sangre oscura y pegajosa de todos modos. Bingle aulló de pánico. Sifu. Sifu. Zheng Yuan continuó cortando un pulmón, la sangre goteaba por su barbilla y caía sobre su pecho y túnicas. Por un momento agradeció que las túnicas que había robado fueran negras y, por lo tanto, no se mancharan. Cuando la tos le dio un momento de respiro, Zheng Yuan escupió una última bocanada de sangre, lamiéndose los labios. Lin Guangjun miró la sangre que cubría la boca de Zheng Yuan, y una mano con garras extendió la mano para deslizar una gota que se deslizó por su barbilla, una perla de color rojo brillante. Se lo metió en la boca y la cara de Zheng Yuan se deformó. Tú. No toques mi Sifu. Si lastimas un pelo en la cabeza de Sifu, yo. Te mataré. Luo Bingle gritó, pateando sus piernas atadas hacia arriba y hacia abajo como una bestia rabiosa, mirando a Lin Guangjun ferozmente, como si pudiera decapitar al demonio solo con la fuerza de sus ojos. El corazón de Zheng Yuan se aceleró cuando Lin Guangjun se volvió hacia el protagonista, como si solo recordara que el niño estaba allí. Bingle, gruñó Zheng Yuan en tono de advertencia en el momento en que vio la expresión facial retorcida de Lin Guangjun. Oh. Lin Guangjun. El protagonista te acaba de dar una bandera de la muerte. Bienvenidos a la tripulación de Carne de Cañón. Mis condolencias. Profundidad de personaje menor aumentada. Más 10 puntos B. Se ha añadido una nueva etiqueta de carácter para Lin Guangjun. El hielo se puede afeitar, cortar en cubos y triturar. Por favor, continúen desarrollando los personajes secundarios para mejorar la profundidad de la historia. Lin Guangjun se volvió hacia el sonido del niño lloriqueando. El chillido era un zumbido molesto que no era necesario ni aquí ni en ninguna parte. Las insistentes llamadas del niño le recordaban a ese pequeño desgraciado Mobei, siempre persiguiendo el dobladillo de su túnica mientras gritaba Susu, Susu, al hijo del hermano mayor que despreciaba, al niño que estaba un paso más cerca de ser el verdadero señor, sin ningún esfuerzo propio. Iba a ser el futuro señor simplemente porque era el afortunado producto de su padre arando a su madre. Lin Guangjun realmente odiaba a los niños. Siempre se interponían en el camino. Hay algunas cosas de las que los niños no deberían ser testigos, especialmente las cosas que suceden entre dos adultos, dijo Lin Guangjun, poniéndose de pie y acercándose lentamente a Luo Bingle, cuyos ojos solo se iluminaron de rabia ante la implicación de las palabras, chasqueando los dientes. ¿Te atreves a tocar mi Sifu? Tú. No eres digno. No dejaré que pongas una mano sobre mi Sifu. Ajá. Palabras audaces para un niño atado e impotente, dijo Lin Guangjun, verdaderamente un perro con correa. Y los perros que muerden deben ser sacrificados. Pero no te preocupes, tu Sifu se unirá a ti pronto, después de que termine con él. Lin Guangjun disfrutó en el destello de miedo que el niño no pudo ocultar ante esa declaración, recordándole una vez más al demonio de Mobei Jun cuando era niño, su rostro de terror cuando fue capturado por esos cultivadores de Wanhua. Lin Guangjun sonrió. Parecía fortuito, y su relación con el palacio Wanhua parecía preordenada en las estrellas, incluso si eliminaría a ese arrogante Lao Gongsu después de obtener lo que necesitaba. Después de todo, las estrellas siempre ardían. Pero, contrariamente a las expectativas de Lin Guangjun, el chico no se acobardó cuando el demonio de hielo se acercó a él, construyendo a mano con poder y resplandeciendo con energía fría. No dejaré que toques mi Sifu. No lo haré. No he podido. Todavía no. Yo. No dejaré que me quites esto. Gritó Bingle, retorciéndose con seriedad contra los inmortales cables que lo ataban. La fuerza era tan grande que el pilar de madera al que estaba encadenado parecía moverse. Lin Guangjun alzó una ceja ante el crujido que producía la robusta madera y miró al chico con más atención. De pie más cerca ahora, Lin Guangjun pudo ver algo extraño en los ojos del niño. Sus ojos eran siempre de este color. Este extraño marrón rojizo que parecía brillar. Es casi como si el golpe de la palma de la mano de Lin Guangjun se esfumó mientras soltaba una risa sorprendida y divertida. Agarrando la barbilla del niño y tirando hacia arriba, Lin Guangjun se volvió cada vez más seguro. ¿Cómo? ¿Quién hubiera pensado que este tipo de cosas estarían tan apegadas al lado de Peak Lord Shen? Inmortal pero no inmortal. Demoníaco,
pero no demoníaco. Ja, parece que Lao Gongsu no es el único cultivador que tiene estrechos vínculos con nuestra raza demoníaca. Lin Guangjun se rió entre dientes, los ojos de Bingle se abrieron mientras digería las palabras del hombre. Bingle. Zheng Qingchun exhaló, el discípulo lo miró a su vez, frenético. Vaya. ¿Estabas ocultando tu naturaleza demoníaca a tu maestro? ¿O simplemente no lo sabes? Pero no importa. Chico, ¿crees que tu estimado maestro inmortal tolerará que conserves tu vida, sabiendo lo que realmente eres? Dijo Lin Guangjun, riendo mientras las lágrimas del chico comenzaban a fluir de nuevo, grandes joyas redondas que caían por sus mejillas como lluvia. No. Yo no. Ese Sifu, este discípulo, este Bingle no sabe de lo que está hablando. Zheng Qingchun estaba en silencio, con el rostro ilegible, con la boca presionada en una línea apretada. Eso hizo sonreír a Lin Guangjun como quería ver cómo este maestro desecharía a este discípulo al que evidentemente le tenía tanto cariño. Quería ver al cultivador tirar al niño como le hubiera gustado haber hecho con Mo Beijun tantos años atrás. De todos modos, pronto los mataría a los dos. Si Lin Guangjun se convirtiera en el señor de los demonios después de eliminar a todos a su paso, este chico solo se convertiría en una espina en su costado si se le daba tiempo para madurar. Porque si realmente era lo que Lin Guangjun sospechaba, tenía que cortarlo de raíz, pero al menos podía divertirse un poco. Veamos si tu precioso Sifu todavía quiere mantenerte como discípulo después de ver la forma de tu verdadera naturaleza, dijo Lin Guangjun, golpeando la frente del chico una vez, una luz roja brillante chispeando de sus dedos. La luz hizo contacto con la frente del niño y provocó un incendio forestal. Y entonces hubo una explosión. Bingle sintió como si su cabeza estuviera en llamas, un dolor de cabeza tan fuerte que no podía distinguir el norte del sur y el este del oeste. No podía pensar con claridad en absoluto, su mente estaba en blanco y llena al mismo tiempo. La boca se abrió en un grito de angustia, una energía salvaje e indómita recorrió su cuerpo en estampida, haciéndolo retorcerse tan violentamente que los cables inmortales que lo ataban a su alrededor simplemente se rompieron. La energía demoníaca inundó la habitación, e incluso Lin Guangjun se sorprendió por la gran cantidad de ella. El demonio no reaccionó lo suficientemente rápido y solo logró levantar los brazos cuando la explosión lo envió derrapando por la habitación. El demonio de hielo solo dejó de moverse cuando se estrelló contra un pilar. Su viga de soporte se agrietó y cayó sobre el demonio, inmovilizándolo. La cabeza de Bingle estaba zumbando, y se dobló, arañando su propia cabeza. Una niebla negra se arremolinaba a su alrededor, una densa masa de energía demoníaca que corroía todo lo que tenía a la vista. Su cuerpo se sentía caliente y se arañó la túnica. No podía pensar en nada, todo le dolía y estaba asustado y no sabía qué estaba pasando. Bingle oyó que algo le llamaba, pero la oleada de energía que lo invadía lo empujó hacia afuera. La voz se hizo más insistente, hasta que gritó: «Luo Bingle. Tu energía demoníaca, intenta. Contrólalo». El protagonista jadeó. El sonido de su Sifu finalmente atravesó la neblina. Bingle siguió instintivamente la voz. Su cuerpo se acercó a la voz que lo llamaba, que todavía lo llamaba, a pesar de que Bingle estaba. Bingle era un demonio, Sifu. Bingle lloró mientras abría los ojos correctamente, sin atreverse a mirar a su Sifu. Este discípulo realmente no lo sabe. No lo sabía. Bingle, escúchame con atención, dijo Sifu, con voz baja y suave pero tensa por la urgencia. Su Sifu tosió, y Bingle sintió una humedad en su mejilla, pegajosa y metálica. Bingle, debes mantenerte enfocado y recordar quién eres. Este maestro sabe quién eres. Eres Luo Bingle, discípulo de Injin Peak. Este maestro sabe que duele, y que todo es confuso, pero debes atrapar tu energía demoníaca. ¿Puedes hacer eso por este maestro? Bien, bien. Así de simple, Bingle. Con la suave persuasión de su Sifu, Bingle abrazó su cuerpo, esforzándose por superar sus pesados sollozos para tratar de controlar este nuevo poder. Se resistió, pero Bingle solo se concentró en la voz de su Sifu, como las frías aguas del pico Injin lavándolo. Sifu entonces suspiró con alivio, tosiendo una vez más.
Bingle, ya que te has desatado, quítale los cables a tu amo. Debemos escapar mientras podamos. Bingle hizo una pausa, solo ahora atreverse a levantar la vista. Bingle casi sollozó cuando vio a Sifu mirándolo por completo, sin rastro de ira o aborrecimiento en el rostro de su Sifu. No, estar sentado allí era simplemente preocupación, pero entonces, Bingle vio cuánta sangre se había derramado de la boca de su Sifu, y el persistente chisporroteo de su propia energía demoníaca lamiendo la piel expuesta de su Sifu, y quiso morir. Sifu. ¿Hice yo lastimar a Sifu? Susurró Bingle, alargando la mano vacilante, pero deteniéndose en seco. Sifu. 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 No lo hice. Este discípulo no. Más tarde, Bingle. Este maestro sabe que estás abrumado, pero debemos darnos prisa antes de que Lin Wang-Jun se recupere. Este maestro duda de que solo esto sea suficiente para matar a un demonio como él, dijo Sen Kim-chun una vez más. Bingle asintió patéticamente y buscó a tientas los inmortales cables de unión. Cuando cayeron del cuerpo de su amo, el inmortal tosió una bocanada de sangre negra, antes de aspirar un largo suspiro como si no hubiera podido respirar correctamente durante mucho tiempo. Sifu, llamando a Sifu una y otra vez. Este maestro pensó que el vocabulario de Bingle había mejorado, dijo Sen Kim-chun, sonriendo un poco, extendiendo su brazo. Bingle, ayuda a este maestro a levantarse. Tenemos que irnos. Bingle contuvo sus lágrimas mientras Sifu se apoyaba voluntariamente en él, y fue entonces cuando Bingle se dio cuenta de lo precaria que había sido la salud y la vida de su maestro todo este tiempo. Sen Kim-chun se sintió tan ligero contra él, y era obvio que el cultivador inmortal realmente había tratado de contenerse, para no asustar a Bingle con lo frágil que realmente era. Luego Bingle se aferró a su Sifu con más fuerza. Los dos desaparecieron antes de que los hombres de Lin Wang-Jun llegaran corriendo a la explosión que movió la tierra. Yuan Yuan entró en la casa de baños con pasos solemnes, asintiendo con la cabeza a los angustiados discípulos de Injin que estaban alrededor de la entrada, acordonándola de cualquiera que quisiera pasar. El líder de la secta había escuchado del discípulo que lo recibió en la entrada de la ciudad de Suangu que Senju había prohibido a cualquiera ingresar a la casa de baños, para que no contaminaran la escena del crimen. El líder de la secta respiró hondo y se volvió hacia Liu Qingch, Mu Qingfan y el señor del pico Siji, Mendingyi. Este Sixion hablará primero con el señor del pico Zen, dijo Yuan Yuan. Los otros señores del pico asintieron, conscientes de lo grave que era la situación. No era ningún secreto que de todos los que se preocupaban por Sen Kim-chun en la secta, nadie se acercó a la preocupación casi fanática que Senju tenía por el hombre. Llámanos si necesitas algo, dijo Mu Qingfan a sabiendas, Yuan Yuan presionando su mano contra el hombro del curandero en agradecimiento silencioso, rezando para que su ayuda no fuera necesaria hoy. En el interior, Yuan Yuan estaba en confusión, pero no se atrevió a mostrarlo. Si el líder de la secta parecía tan nervioso por la desaparición de Sen Yuan, solo se filtraría a los miembros más jóvenes de la secta. Los discípulos ya estaban fuera de sí por la preocupación, y cualquier debilidad mostrada por su líder de secta solo empeoraría las cosas. Al entrar en la casa de baños, Yuan Yuan vio inmediatamente la solemne espalda de su Xiao Hu. El señor del pico Injing estaba de pie en el centro de la habitación, sobre una losa de hielo que no se derretiría. Se quedó inquietantemente quieto, sin mirar a nada en particular, pero cuando Yuan Yuan se acercó, pudo ver el diminuto temblor que atravesaba al hombre. Yuan Yuan quería correr hacia él y tirar de Xiao Hu en sus brazos, para abrazarlo con fuerza, pero sabía que el gesto no sería bien recibido. Senju era como un gato asustadizo, tenías que esperar a que él viniera a ti, nunca acercarte a él tú mismo a menos que quisieras que te rasguñaran. Incluso con su relación, Yuan Yuan no estaba exento de esta regla. La única persona por la que Senju bajaría la guardia por completo era Sen Yuan, porque dondequiera que estuviera Sen Yuan, allí era donde Senju sentía que era su hogar. Seguro, pero ahora Sen Yuan había desaparecido y no sabían dónde estaba. Xiao Hu, murmuró Yuan Yuan, el villano escoria girando y corriendo hacia el líder de la secta, agarrando sus túnicas. Yuan Yuan parpadeó. ¿Por qué tardaste tanto? Senju gruñó, golpeando con su puño el robusto pecho de Ige, el hombre más alto recibiendo los golpes sin retirarse,
con los ojos desolados mientras asimilaba el estado en el que se encontraba su Xiao Hu. El rostro del hombre estaba exhausto, lleno de sombras y tensión, con los ojos frenéticos. Su cabello estaba hecho un desastre, como si el viento lo hubiera azotado durante horas y horas. El dobladillo de su túnica estaba cubierto de barro y tierra, y su cuello, normalmente alto, estaba bajado, como si tirara de él para intentar respirar. Xiao Hu, dijo Yuan Yuan, encontrando esas palabras las únicas que podía decir. No eran las palabras correctas. Envié a Meng Fen a buscarte anoche y es casi el amanecer. Amanecer. Yuan He ha estado desaparecido durante toda una noche y no puedo encontrarlo. Volé a todas partes, a cualquier lugar al que pudieran haberlo llevado, pero no puedo encontrarlo. No puedo. No puedo. Yuan Yuan jadeó cuando Zheng Hu de repente se balanceó, gritando el nombre del señor del pico Injin mientras lo atrapaba en sus brazos. Xiao Hu. Yuan Yuan gritó, canalizando y hacia los meridianos del hombre con una mano, la otra acariciando suavemente su mejilla fría y demacrada. Yuan Yuan respiró aliviado cuando Zheng Hu abrió los ojos, sin perder el conocimiento. Estaba claro que el hombre simplemente no podía permanecer de pie un momento más. El rostro de Zheng Hu se arrugó, la expresión era algo miserable y repugnante. Miré hacia otro lado, por no más de medio sichen, y él se había ido, susurró Zheng Hu, agarrando la parte delantera de la túnica de Yuan Yuan, temblando la mano. Yuan He estaba allí, y luego no estaba. Yo no estaba allí, y ahora él no está aquí, y traté de buscar. Lo intenté todo, pero nada tiene sentido. La energía demoníaca no lleva a ninguna parte, simplemente desaparece. Y, Yuan Yuan tragó saliva mientras Zheng Hu volvía a cerrar los ojos, mareado. Zheng Hu no podía sostenerse así. SHH, Xiao Hu, estoy aquí ahora. Tu hija está aquí ahora, ¿de acuerdo? Encontraremos a Zhen Sidi, murmuró Yuan Yuan, tomando la mano de Zheng Hu que estaba agarrando su túnica y sosteniéndola, presionándola contra sus labios, murmurando allí. Lo encontraremos. Este trajo a Men Chimei, así como a Liu Sidi y Mu Sidi. Men Genji. ¿El señor del pico Siji? Zheng Hu preguntó, los ojos se agudizaron de inmediato. El señor del pico Injin se levantó, ignorando su estado físico enfermo. Yuan Yuan se sobresaltó cuando la mano de Zheng Hu se llevó a la cabeza. El cuerpo se balanceaba inestablemente, pero el hombre solo miró cuando Yuan Yuan trató de hacerlo sentar. Men Genji, ¿dónde está ella? Tráela aquí. Por orden de Yuan Yuan, los otros señores del pico entraron en la habitación. La mandíbula de Liu Qingche estaba rígida, sus brazos cruzados sobre su pecho para no golpear algo por frustración ante la situación. Su mente intentaba no imaginar los peores escenarios que se volvían más probables a medida que pasaba el tiempo. Mu Qingfan inmediatamente se concentró en el pálido Zheng Hu, quien a regañadientes dejó que el hombre le diera algunas píldoras medicinales para evitar la fatiga y reponer sus reservas espirituales. Yuan Yuan le dio al curandero una sonrisa agradecida. Men Genji fue la última en entrar, con las manos metidas en sus largas mangas negras. Sus austeras túnicas carecían de color, aparte de una borla en la cintura hecha de seda amarilla brillante, que tintineaba cuando la campana de su extremo rebotaba contra su pierna mientras se movía. Su cabello estaba medio recogido con una simple horquilla de madera, con dos trenzas prolijas que se arrastraban sobre sus hombros. En particular, sus ojos estaban oscurecidos por una cinta oscura, como es costumbre para el señor del pico Siji, el pico de las artes espirituales y la adivinación. Todos los señores del pico habían estado clamando por ir a la ciudad de Xuangu para ayudar a buscar a Zheng Qingchun, lo que decía mucho de lo apreciado que era dentro de la secta. Pero en el momento en que Men Genji se puso de pie, todos se calmaron de inmediato. Si no se podía encontrar a una persona desaparecida por medios normales, solo se podía confiar en los espíritus y en las estrellas. ¿Y quién más podría comunicarse con ambos tan bien como con el señor del pico Siji? Zheng Hu había agotado todos los métodos comunes, rastreando talismanes, siguiendo el rastro de la energía demoníaca, interrogando a testigos oculares, pero todas estas cosas no dieron resultado. Era como si Zheng Yuan hubiera desaparecido en el aire. Men Genji extendió la mano, Zheng Hu cerró la boca de inmediato con un clic audible.
La ciega Lord del Pico sonrió serenamente, pasando junto a los demás señores del Pico hasta que estuvo en el centro de la habitación. Sus pies recorrieron el hielo antinatural y su sonrisa se convirtió en una curiosa forma de O. Todos los señores del Pico observaron cómo Mending Yi se dejaba caer sobre el hielo con un movimiento de sus túnicas oscuras, sacando un hueso de oráculo y un rollo de cuero que contenía una serie de herramientas finas. Pasando los dedos por ellos, sacó hábilmente una aguja plateada puntiaguda y comenzó a tallar caracteres precisos en el hueso. Todos los señores de los Picos se acercaron cuando el señor de los Picos convocó un gran fuego con una matriz, arrojando el hueso del oráculo dentro. El fuego crepitó, y luego, después de un largo momento, Mending Yi simplemente metió la mano y sacó el hueso del oráculo. ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Dónde está Zhen Yuan? Zhen Hu preguntó, impaciente. Los labios de Mending Yi se fruncieron mientras pasaba los dedos por las grietas que se habían extendido por el hueso del oráculo, deteniéndose cuando llegó al final. Colocando el hueso del oráculo a un lado, Mending Yi volvió a buscar sus herramientas, sacando una pila de baldosas de madera con caracteres tallados en ellas. Uno por uno, Mending Yi los colocó en una línea, y cuando el último se presionó contra el suelo con un clic, las expresiones de todos se volvieron graves. Demonio. Reino. Imposible, dijo Zhen Hu, tambaleándose hacia atrás, solo permaneciendo erguido cuando Yuan Yuan lo estabilizó. Viajar una distancia tan grande desde la ciudad de Xuanbu para llegar a las tierras fronterizas y luego pasar la barrera antes del amanecer. Imposible. A menos que... Los demonios tenían la capacidad de crear un portal. Los dedos de Mending Yi recorrieron las baldosas de madera, colocando algunas más. Sí. Demonio. Portal. Los portales demoníacos son diferentes de nuestras matrices de teletransportación, dijo Yuan Yuan, agarrando a Zhen Hu con más fuerza. El hombre una vez más sintió que estaba a punto de perder la fuerza en sus piernas y solo se aferraba a un hilo. Las matrices de teletransportación son fijas y requieren un gran esfuerzo y energía para mantenerlas. Sin mencionar que incluso la matriz de teletransportación más elaborada tendría dificultades para cruzar reinos. Para que un demonio pueda crear un portal de la nada entre el reino humano y el reino de los demonios. La cara de Zhen Hu se volvió fantasmalmente blanca. Yuan He no fue tomado por un demonio normal, exhaló el villano escoria, apretando los puños tan fuerte que casi sangró. Men Chimei, ¿tu adivinación reveló quién es el responsable de esto? Yuan Yuan preguntó rápidamente. El señor del Pico Siji frunció los labios y luego sacudió levemente la cabeza, una vez más limando los dedos a través de sus baldosas de madera. Extraño. Demonio. Y humano. Ambos. Responsable. No. Claro, el corazón de Zhen Hu se calmó. ¿Demonio y humano? Zhen Hu de repente comenzó a reír, asustando a todos en la habitación, incluso a la silenciosa Mending Yi que dejó caer sus baldosas de madera. En la mente de Zhen Hu, el mensaje no era poco claro. No, era claro como el día, escrito allí mismo en el hueso. Lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. Esa bestia. El engendro maldito de Su Ziyan y Tianlan Jun. Lo cortaré. Prometí que lo haría. Yuan He, te lo dije, si alguna vez hizo algo que te pusiera en peligro, está como muerto. Sifu, por favor, necesitas descansar, suplicó Bingel, Zhen Yuan tosiendo en su mano y apartándola para revelar una palma llena de sangre. El transmigrante juró en su mente improperios del valor de una novela mientras se limpiaba la sangre de sus ropas robadas, agradecido de que fueran negras y no mostraran las manchas. Estaba seguro de que si las túnicas hubieran sido de un color más claro, se habrían vuelto rojas solo con su sangre. Zhen Yuan realmente se aferraba solo por pura terquedad, a un momento desenfocado de dejar que el sueño lo llevara. Solo Luo Bingel lo sostenía y su desesperación por alejarse lo más posible del territorio del norte y Lin Wanjun lo que lo mantenía en marcha. No, Bingel. Debemos, cruza a la tierras del sur. Incluso alguien como tendría que hacerlo Lin Wanjun. Piénsalo 2 veces antes de causar problemas allí, exclamó Zhen Yuan, haciendo una mueca por lo dolorosa que sonaba su garganta al formar las palabras. Después de estar atado por los cables de unión inmortales durante tanto tiempo, Zhen Yuan no había podido practicar inedia,
y su hambre y sed de construcción lo golpeaban con toda su fuerza. Eso sin tener en cuenta el daño que había hecho Wekarakyo mientras tanto. Lo que daría por estar de vuelta en el Pico Injing, comiendo el conje de Bingle en este momento. Sifu. Veo una casa por allá. Parece que tienen un caballo. Bingle dijo de repente, Sen-Yuan asintiendo. Bien. Este maestro no aprueba el robo, pero los cielos lo entenderán, dijo el transmigrante, señalando hacia el lugar donde Bingle había visto al corcel. Justo cuando se giraron para dirigirse en esa dirección, las piernas de Sen-Yuan cedieron y miró las cosas inútiles, personalmente ofendido por su debilidad. Oh, vamos. ¿Realmente? Esto es tan vergonzoso. ¿Qué tipo de maestro para el protagonista es tan inútil? Soy el señor del Pico Injing, no una esposa que necesita ser rescatada al borde del camino. Sifu, ¿te llevará este discípulo? Preguntó Bingle. Sen-Yuan negó con la cabeza de inmediato. No es necesario. Bingle, deja que este maestro descanse aquí por un momento. Deberías, pedir prestado el caballo rápidamente, dijo Sen-Yuan. Bingle asintió un poco con tristeza, pero suavemente sentó a Sen-Yuan contra un árbol. El cultivador suspiró aliviado al poder descansar, aunque fuera por un momento. Este discípulo regresará rápidamente, juró el protagonista. Sen-Yuan solo asintió. Y Bingle, si ves alguna ropa apropiada para este maestro, ¿podrías tomarla prestada también? Las mejillas de Bingle se enrojecieron de un rojo brillante entonces, y eso hizo que las mejillas de Sen-Yuan se calentaran. El transmigrante apartó bruscamente la cabeza de su discípulo avergonzado. Lo sé, Bingle. Tu Sifu es realmente un espectáculo lamentable. A mí también me daría vergüenza caminar a mi lado. Sí, Sifu. Este discípulo reunirá los artículos necesarios para Sifu. Luego Bingle regresó poco después, conduciendo un caballo de color castaño que parecía haber sido criado solo con esteroides. Con la monstruosidad de la cosa, Sen-Yuan sospechó que era un caballo cruzado con algún tipo de bestia adyacente al semental. El gran caballo abrió sus fosas nasales, las orejas hacia atrás y los cascos golpeando el suelo con agitación al ver a Sen-Yuan. El cultivador se negó a inmutarse, incluso cuando el caballo se elevó sobre su forma sentada, pero Luo Bingle rápidamente se interpuso entre su maestro y el híbrido de caballo. Su sello demoníaco resplandeció. El caballo retrocedió de inmediato, dejando escapar un relincho acobardado, y Sen-Yuan no pudo evitar quedarse boquiabierto. Bingle, no, Binch. Te han roto el sello hace solo unas horas y ya lo estás flexionando como si ya fueras el Hunsang. Estoy impresionada y aterrorizada a la vez. ¿Qué le pasó a mi pequeño loto blanco de ayer? Bingle luego se dio la vuelta, con los ojos brillantes mientras sonreía a su Sifu, y la mente de Sen-Yuan dijo, oh, ahí está. Sen-Yuan no sabía qué hacer con el alivio que sentía. A una parte de él tal vez le preocupaba que el lado demoníaco de Bingle que estallara cambiara al chico, pero este Bingle seguía siendo su Bingle. Eso se notaba claramente en la forma en que el chico se burlaba de su Sifu. En todo caso, Bingle era aún más cariñoso, algo que Sen-Yuan no había creído posible. Probablemente se debía a que Sen-Yuan nunca antes se había visto tan patético ante el protagonista, y el recordatorio de su estado actual de vestimenta, o la falta de él, hizo que el transmigrante se tambaleara para ponerse de pie. ¿Ha encontrado Bingle, una muda de ropa para este amo? Bingle asintió, extendiendo un montón de ropa que había recogido del tendedero de la choza. Sen-Yuan se movió para llevárselos, pero se sorprendió cuando Bingle no los dejó ir. Sen-Yuan parpadeó. Entonces Bingle parpadeó. Bingle. Bingle se sonrojó, soltó las manos de la ropa e hizo una reverencia, antes de darse la vuelta. Bingle pateó la pata del caballo, el corcel soltó un bufido, antes de darse la vuelta también. Gracias, Bingle, dijo Sen-Yuan, aclarándose la garganta y agachándose detrás del gran árbol, poniéndose la muda de ropa y suspirando de alivio cuando estuvo más presentable. Las túnicas no eran de tan alta calidad como las habituales, o incluso el conjunto que le había robado a uno de los hombres de Lingwan Hun, pero cubría todo lo que había que cubrir. Bingle incluso había encontrado una capa con capucha y unas botas que casi le quedaban. Maravilloso,
Sen Yuan volvió a emerger del árbol, Bingle todavía de pie allí tan rígido como una tabla, saltando cuando Sen Yuan se aclaró la garganta. Sifu. Había algunos frutos secos y nueces en la casa, y este frasco vacío que podemos llenar con agua si lo encontramos. Este discípulo también encontró un hacha en la choza. No es una espada espiritual, pero este discípulo pensó que era mejor que nada. El juicio de Bingle es acertado. Es bueno ser ingenioso, dijo Sen Yuan, el niño rebosando de felicidad. Sen Yuan no pudo evitar sonreír, tocando suavemente al niño en la parte superior de su cabeza. ¿Romper su sello demoníaco le dio a Bingle algún tipo de estirón? Parece un poco más alto. Todavía no es más alto que yo, pero dale un año o dos y seguro que me eclipsará. Echaré de menos poder acariciarle la cabeza. Tendré que saciarme antes de que sea demasiado viejo para cosas tan infantiles. Con esta línea de pensamiento, Sen Yuan se dio el gusto, acariciando la cabeza de Bingle hasta el contenido de su corazón. Sifu, dijo Bingle, parpadeando hacia el transmigrante, con los dedos anudados. Bingle se ha comportado muy bien a lo largo de esta terrible experiencia. Es gracias a Bingle que logramos escapar de las garras de Lin Guanghun, pero el peligro aún no ha terminado. Sigamos adelante, Bingle, dijo Sen Yuan. Su discípulo asintió con determinación. Sen Yuan se subió primero al caballo demoníaco, mirándolo para advertirle que ni siquiera pensara en alejarlo. El giro de los ojos que le dio el caballo significó que definitivamente lo había estado pensando, y la ceja de Sen Yuan se torció. Bingle comenzó a trepar detrás de Sen Yuan. El transmigrante le dio al niño una mirada extraña. Sen Yuan había leído, una vez, que cuando se viaja en tándem, el niño debe sentarse al frente. Claro, el niño era un demonio celestial y el protagonista, pero un niño era un niño. Sen Yuan se resistía a que Bingle creciera tan rápido. ¿A dónde va Bingle? Ven, tu lugar está aquí, dijo Sen Yuan, arrastrando los pies un poco hacia atrás y extendiendo una mano a Bingle, quien parecía estar un poco aturdido. Sen Yuan soltó una carcajada, agarrando la mano de Bingle y tirando ligeramente. Bingle, ven. Has trabajado duro para soportar el peso de este maestro hasta ahora, pero este maestro está lo suficientemente bien como para montar a caballo. Bingle debería aprovechar esta oportunidad para descansar. Has pasado por muchas cosas hoy, Sifu. Bingle exhaló, dejando que su cuerpo siguiera hacia donde Sen Yuan lo dirigía, y pronto se encontró sentado frente a su Sifu, acurrucado entre la cálida melena del corcel y el pecho de Sen Yuan. Los dos se quedaron en silencio mientras Sen Yuan pateaba el costado del caballo con el talón. El corcel relinchaba mientras galopaba junto al viento del sur. Bingle ascendía simultáneamente al cielo y caía en las profundidades del abismo, y todo era por culpa de Sen Kim Chun. Su Sifu continuó asombrándolo, de la mejor manera, y eso solo hizo que los sentimientos poco filiales dentro de Luo Bingle crecieran y crecieran y crecieran, hasta que ya no pudo negar lo que era. Era amor. Bingle amaba a Sen Kim Chun. Cuando era más joven, ese amor era el de un niño que ama a un dios, que quiere adorarlo devotamente, puramente. Pero poco a poco, centímetro a centímetro, paso a paso, bondad tras bondad, Bingle lo había transformado en algo completamente distinto. Su comprensión de sus sentimientos aún era rudimentaria, pero Bingle sabía que quería estar cerca de Sen Kim Chun todo el tiempo, estar en sus atenciones todo el tiempo, sentir el calor de Sen Kim Chun contra él todo el tiempo. Al igual que ahora, los dos se amontonaron en este único caballo. Cada golpe y sacudida del corcel hacía que Bingle cayera contra el pecho de su Sifu. Una y otra vez, Bingle finalmente se apoyó contra el hombre por completo, sin vergüenza, y aún así Sifu no dijo nada. Realmente no había nadie con un corazón tan amable como Sifu, quien solo parecía tratar a Bingle con una ternura aún más abundante cuando su herencia demoníaca se hizo evidente. Cuando Lin Guanghun reveló la verdad, Bingle se había aterrorizado, empeorado por las provocaciones del demonio de hielo. Cuando Lin Guanghun dijo que Sifu, el cultivador más justo y noble tanto en el cielo como en la tierra, lo rechazaría, Bingle le había creído tontamente. En ese momento, la mente de Bingle no había tenido ni un solo pensamiento racional, revolviéndose únicamente en sus emociones intensificadas. Pero, sentado a caballo, su corazón se calmó con la presencia constante de Sifu detrás de él. La mente de Bingle se aclaró.
Sifu dijo que conocía a mis padres. Mi madre era una cultivadora humana del Palacio Guanhua, pero él nunca había dicho quién era mi padre. Debía de ser un demonio, por lo que Sifu se mostraba reacio a decírmelo, pero ¿no significa eso que Sifu siempre ha sabido lo que soy? Él ha sabido que soy parte de la raza demoníaca desde el principio, pero aún así me cuidó, me protegió y me trató con amabilidad. Cualquier otro cultivador me habría ejecutado desde ese primer momento, pero no Sifu. Realmente no hay nadie más como Sifu. Para mí, solo puede haber Sifu. Los labios de Bingle se tambalearon a medida que sus emociones se volvían demasiado, y todo lo que pudo hacer fue hundirse en el cálido abrazo de Sen Kim Chun y desear quedarse allí para siempre. Eventualmente, agotado más allá de lo imaginable, Lo Bingle se quedó dormido y solo se despertó cuando Sen Yuan le dio un suave codazo en el brazo. Habían estado cabalgando durante la mayor parte del día, la noche pronto caería, y Sen Yuan no quería viajar por el camino abierto en el reino de los demonios bajo la oscuridad de la noche. ¿MMNH? ¿Sifu? ¿Dónde estamos? Preguntó Bingle, con los ojos sombríos mientras miraba a Sen Yuan como un búho, el transmigrante pellizcando la mejilla del chico con una sonrisa. Este maestro no puede decirlo con certeza sin un mapa, pero estamos en las montañas que separan el territorio del norte y las tierras del sur del reino de los demonios. Mira, Bingle, hay nieve, y luego no la hay. El reino de los demonios se preocupa por el territorio, pero no es tan estricto como en el reino humano, donde los humanos lucharán incluso por un solo con uno. El norte es nieve, el sur es hierba. Bingle, debemos cruzar rápidamente hacia el sur a pie, y luego debemos descansar por la noche. Las laderas son demasiado traicioneras para cruzarlas a caballo. Bingle desmontó del caballo, que seguía siendo sorprendentemente enérgico a pesar de la larga caminata, lo que definitivamente confirmó que no era un caballo normal y se mezcló con algún tipo de bestia. Sen Yuan definitivamente iba a ver si podía cruzar las tierras fronterizas con él. Tenía una actitud y seguía tratando de patearlo, pero era genial como la mierda. El maestro y el discípulo subieron. Bingle mantuvo a raya al caballo demoníaco, y pronto se encontraron caminando sobre hierba ligeramente helada en lugar de nieve pura. Finalmente estaban en el territorio del sur del reino de los demonios, el territorio de Tianlanjun, antes de que fuera sellado, y, como tal, el territorio que Bingle tenía derecho por nacimiento. Al final, Bingle reclamaría cada centímetro de territorio en todos los reinos, pero Empire había comenzado conquistando la tierra de su derecho de nacimiento. Todavía era demasiado pronto para esa trama, pero Sen Yuan pensó que tal vez podría haber una pista del gobernante que estaba por venir, y, por alguna razón, eso lo entristeció un poco. Sen Yuan, durante todos estos años, había estado rechazando los pensamientos de lo que estaba por venir. Sabía que la historia ya había cambiado para convertirse en una entidad irreconocible, pero a medida que Bingle crecía y lo veía acercarse cada vez más al hombre en el que estaba destinado a convertirse, su pecho se apretó. ¿Sistema, Bingle tiene que ir al abismo? ¿No he cambiado lo suficiente? Su sello ya está roto, no es suficiente. Al usuario se le cobrarán 10.000 puntos B en caso de que el protagonista no ingrese al abismo infinito. ¡Vete a la mierda! ¿Por qué? El protagonista no puede ganar suficientes puntos de desarrollo de personaje sin completar el arco del abismo infinito. Además, el protagonista debe encontrar el elemento clave, espada sin mo, en el abismo infinito. Por lo tanto, el abismo infinito es un evento que no se puede omitir. Te odio. Siempre te odio, pero nunca te he odiado más. Uf, dices que Bingle no puede escapar de entrar en el abismo infinito, pero ¿hay alguna restricción sobre cómo entra en el abismo? Los parámetros de la misión indican que el protagonista simplemente necesita ingresar al abismo infinito. Entonces, ¿no tengo que empujarlo? O, lo que es más importante, Sandy no tiene que empujarlo. Está bien, siento que me estás dando pistas. Un poco generoso de tu parte, eso me hace sospechar. Todavía. Si puedo preparar a Bingle lo suficiente como para hacer que el abismo sea un poco más fácil, y si puedo evitar que Sandy empuje a Bingle con su propia mano, ¿no borraría eso el deseo de venganza de Bingle en el futuro? Si hago las dos cosas, ¿no saldría todo bien?
De esa manera todos estarán bien, ¿verdad? El sistema no puede proporcionar spoilers de las misiones bloqueadas. Por favor, continúa progresando en la trama para revelar las misiones bloqueadas. Shen Yuan rechinó los dientes, agitando el sistema mientras él y Bingle se encontraban con una cueva poco profunda cortada en la ladera de la montaña. Sifu, hay una cueva aquí. ¿Deberíamos descansar aquí por la noche?, preguntó Bingle, Shen Yuan asintiendo. Bingle parecía extasiado, tomando las riendas del caballo y atándolo fuertemente alrededor de una roca. Sifu, este discípulo puede escuchar un arroyo cerca y traerá un poco de agua, dijo Bingle, comenzando a recorrer la montaña como si fuera la cocina en el pico Injin. Shen Yuan se rió entre dientes, cariñoso, siguiendo al chico que de repente tenía mucha energía. Espera, Bingle, este maestro te acompañará. No es seguro aquí, incluso si ya no estamos en el territorio del norte, dijo Shen Yuan, con el rostro de su discípulo frunciendo el ceño. Sifu debería descansar. Sifu se quedó despierto todo el día para llevarnos tan lejos a través del continente demoníaco y no ha dormido. Sifu debería haber despertado a este discípulo. Bingle, ¿quién es el maestro y quién es el discípulo? Este maestro sabe que su condición ha sido precario este último día, pero con mi cultivo ya no atrofiado por los inmortales cables de unión, las cosas ya no son tan graves. Este maestro no puede llamarse a sí mismo un señor del pico Injin si mi habilidad es tan pobre que mi propio discípulo siente la necesidad de preocuparme, dijo Shen Yuan, Bingle sonrojado e inclinándose. Sifu. Eso no es lo que quería decir este Bingle. Este Bingle nunca querría insinuar que Sifu no es digno de ser su maestro. Este discípulo solo está preocupado por Sifu. Es el deber de un maestro preocuparse por su discípulo, no el trabajo de un discípulo preocuparse por su maestro, dijo Shen Yuan, dándole unas palmaditas en la parte superior de la cabeza. Escucha, Bingle. Como tu maestro, escúchame cuando digo esto. Incluso si algo sucede, no te pasará nada. Esto es lo que tu amo puede prometer. Ahora, vayamos los dos a buscar el agua. Este maestro también debería ayudar a Bingle a encontrar algo para la cena, ya que aún no puedes practicar inedia. Shen Yuan no había dado un paso adelante. Cuando Bingle de repente corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y enterró su cabeza en el pecho de Shen Yuan. Sifu. Sifu. Repitió Bingle como un mantra, con la voz cada vez más confusa. Sifu. Este discípulo. Y Shen Yuan se rió entre dientes, acariciando la cabeza del niño nuevamente, Bingle excavando aún más en su cuerpo. Bingle, ¿no te da vergüenza? Ya te has vuelto tan grande que ya no eres un niño de 10 años. ¿Qué tipo de apariencia es esta? Shen Yuan dijo estas palabras, pero en su corazón no pudo evitar pensar que Bingle así todavía era adorable. 100/10 puntos, adorable. Ya fueran 10 o 14 años. Su pequeño loto blanco era adorable. Este discípulo se disculpa, Sifu, dijo Bingle, palabras amortiguadas contra el pecho de Shen Yuan, claramente reacio a soltarlo. El transmigrante deseó tener a su abanico para golpear suavemente la parte superior de la cabeza de Bingle. Niño descarado. Le hizo sonreír. Eventualmente, Bingle tuvo que dejar ir a Shen Yuan, los dos vagando por la montaña cercana para recoger agua del arroyo. Shen Yuan ayudó a Bingle a identificar algunas bayas comestibles en el área, y Bingle usó el hacha que había tomado prestada para cazar un conejo salvaje, así como cortar algo de madera para hacer un pequeño fuego. De ninguna manera era lujoso, pero Shen Yuan descubrió que no le importaba pasar el tiempo así. Claro, preferiría estar de vuelta en el pico Injin con sus almohadas esponjosas y batas de seda de alta calidad, pero por alguna razón, Bingle parecía feliz. Eso hizo que todo fuera un poco mejor. Después de que Bingle comió hasta saciarse, Shen Yuan se negó a cualquier cosa ya que podía practicar inedia mientras que Bingle no. Los dos se sentaron junto al resplandor del fuego. Shen Yuan sintió que Bingle lo miraba repetidamente, claramente queriendo preguntarle algo, y el transmigrante solo podía imaginar qué tipo de preguntas tenía. Habían pasado tantas cosas, y su discípulo estaba seguro de que se sentiría abrumado ahora que la adrenalina del día había quedado atrás y la noche tranquila había descendido. El silencio también le había dado a Shen Yuan tiempo para pensar.
El transmigrante estaba principalmente preocupado por lo que Kanghyun estaría haciendo, porque habría notado durante mucho tiempo que Sen-Yuan había desaparecido. El señor del pico Injin suspiró, preocupado por cómo iba Sendi, ya que Sen-Yuan fue secuestrado justo debajo de sus narices. Probablemente estaría molesto de que Sen-Yuan se hubiera metido en este lío. Cuanto más Sen-Yuan comenzó a pensar en lo que probablemente estaba sucediendo en el reino humano, se alegró cada vez más de que Bingle decidiera hablar, demostrando ser una distracción digna. ¿Sifu?, preguntó Bingle, con voz baja, vacilante. Sí, Bingle, Sifu, ¿ya sabías que este discípulo era parte de la raza demoníaca? ¿El padre de este discípulo es un demonio? Sin embargo, él no era un demonio ordinario y, como tal, tú tampoco eres ordinario. Bingle, tu sangre demoníaca proviene de una antigua línea conocida como demonios celestiales, dijo Sen-Yuan en voz baja, volviéndose hacia Bingle ahora. El chico tragó saliva audiblemente, con los dedos agarrados a sus rodillas, enroscándose aún más en sí mismo. ¿Demonios celestiales? Sí. Bingle, este maestro tiene que disculparse contigo. Debería haberte informado antes sobre tu herencia, es solo que no esperaba que esto sucediera tan pronto. Este maestro sabía que un día, el sello de tu sangre demoníaca se rompería, pero no tan temprano. Este maestro. Lo siento mucho. Bingle negó con la cabeza, mirando a su maestro con inquebrantable devoción. Bingle sabe que Sifu solo estaba tratando de proteger a este discípulo. Sifu no necesita disculparse, sin embargo, ya que estamos aquí ahora, ¿puede este discípulo pedirle a Sifu que le cuente algo más sobre sus orígenes?, preguntó Bingle, esperanzado. Muy bien, dijo Sen-Yuan, apoyando la cabeza contra la pared dentada de la cueva, tarareando. Que este maestro comience desde que conoció a tu madre por primera vez. Tu Sisun y yo estábamos luchando contra una hidra avisopelágica de 7 cabezas, cuando tu madre, Susi-yan, los dos hablaron hasta bien entrada la noche, y solo se detuvieron cuando los ojos de Bingle ya no podían mantenerse abiertos. La cueva había estado fría, como se esperaba cuando se estaba justo en el precipicio del territorio del norte, y los dos se habían acurrucado naturalmente más juntos para calentarse. La cabeza de Bingle cayó contra su Sifu, quien rió impotente mientras tiraba de la capa robada alrededor de los dos, antes de tocar cuidadosamente el brillante sello demoníaco de Bingle con su dedo. Se quemó. Realmente estamos en eso ahora, susurró Sen-Yuan, cerrando los ojos. Desde lejos, una pequeña serpiente verde se deslizó frenéticamente entre la maleza, con los ojos brillantes, antes de que fuera pisoteado por un caballo atento y con actitud desafiante. Notas. Gracias por leer. Confía en el protagonista para convertir un secuestro en unas románticas vacaciones escénicas a caballo con su Sifu. Además, el nombre no canónico de Siji Peak fue tomado del fanfiction de 00 Yaneblon de The Grand Unified Theory of SH en Kumbi, porque no puedo pensar en nombres de picos que tengan algún tipo de sentido. Sin embargo, Mendinji es Miok.